Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi vida en los United States. En este episodio, siendo el segundo, pues quiero agradecerte por estar acá. Si no has escuchado el primero, te invito a escucharlo, pues parte de este episodio va a partir de un poquito de la información que compartí en el primero. En el episodio de hoy quiero hablarles un poco de forma general, pero no sin ser un poco detallista en ciertos aspectos de cómo es vivir acá en Estados Unidos. Y con esto quiero explicarles un poco. Estados Unidos tiene un montón de estados y cada estado es único en clima, en diversidad, en trabajos, en salarios, sueldos mínimos, inversiones, en precios, transporte, etc. A veces, cuando estamos en este proceso, decimos, quiero ir a Estados Unidos e imaginamos que la vida en general es igual en todos los estados de este país. Y la verdad no es así. Si bien obviamente van a haber muchas cosas comunes que los unen por X o Y, hay muchas otras cosas que los separan en cuanto a diferencias. Como por ejemplo, el clima. El clima es un factor súper fundamental cuando decidimos emigrar a Estados Unidos. Y yo digo que en este proceso de emigrar es muy importante que nosotros hagamos como una búsqueda, un research, y seamos bastante claros en lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos o cómo es nuestro estilo de vida y cómo esperamos que sea nuestro estilo de vida en este país. Partiendo de allí, pues podemos encontrar cuál sería el estado que más se amolde a ti y a lo que tú esperas vivir en este país. Por ejemplo, si te encanta el frío, pues puedes encontrar infinidades de ciudades o estados que tienen todas las estaciones y sobre todo invierno. Pero si te gusta muchísimo el frío y de repente te vas a Seattle o Chicago o Massachusetts, es como te vas a impactar porque si bien son ciudades muy lindas, por otro lado el invierno es muy fuerte y entonces es allí donde llega la pregunta, ¿qué sacrificamos? Y si estás dispuesto a sacrificar lo que no te gusta por el estilo de vida que te ofrece esa ciudad. Entonces, como yo les había comentado en el primer episodio, yo he vivido en diferentes estados de acá, de este país. Unas por decisión propia y otras por no tanto decisión propia, digamos, más que todo porque en este proceso de emigrar no me sentía en casa, no me sentía 100% cómoda, no sentía como que estaba en mi lugar. Y miraba a mi alrededor y veía amigos que no necesariamente estaban en la misma ciudad que yo, pero los veía muy contentos, los veía muy felices, siendo ellos inmigrantes en el lugar donde estaban, y no era como un mood que yo compartía en ese momento. Entonces yo decía, si ellos se sienten bien, porque yo no me siento bien, entonces esto no está bien, el que yo me sienta fuera de lugar, aunque esta ciudad o aunque este país o aunque este estado no sea el lugar donde yo nací, pues ellos se ven que están muy bien y de hecho pues preguntaba cómo te sientes en la ciudad donde estás, cómo te sientes en el país donde estás y es como me decían, me siento genial, me siento en mi lugar, siento que encontré mi hogar fuera de mi hogar y esa palabra retumbó mucho en mí porque ese hogar fuera del hogar no era lo que yo sentía donde estaba. Y es por eso que es importante para mí hacerte saber que sí podemos sentirnos así, aún estando a miles de kilómetros, a miles de millas de nuestro hogar. Sí es posible sentirnos en casa fuera de lo que originalmente fue nuestro hogar, porque eventualmente cuando te sientes ya en casa, en este nuevo país o donde tú hayas decidido estar, ya tu mindset, o sea, como lo que sientes, tu mente, todo, ya empiezas a dejar atrás esa vida que tenías antes y empiezas realmente a vivir lo que es emigrar desde cero, sin tener que tener algún tipo de punto de comparación, porque realmente te sientes pleno en la vida que estás viviendo o que estás comenzando a vivir a partir de ese momento cuando encuentras tu lugar. Así que bueno, como les había comentado en el primer episodio, yo he vivido en diferentes estados. Entre ellos han sido Florida, Ohio. Ahorita actualmente estoy viviendo en Greenville,
pero hace muchísimos años atrás vine como estudiante y tuve la oportunidad de vivir en una ciudad maravillosa que de verdad amo y me encanta, que es Chicago en Illinois. Entonces, más o menos quiero hablarles a ustedes de cómo ha sido esta experiencia de vivir en diferentes estados, en diferentes ciudades, una más distinta que otra, una más grande que otra, una con el estilo más diferente que otra, eh, porque es importante saber que no porque estemos en el mismo país, todos los estados son iguales. Cada estado ofrece algo diferente, cada estado ofrece un estilo de vida distinto, que si bien obviamente se unen en diferentes aspectos, pero lógicamente pues el vivir en cuanto a precios, el vivir en cuanto a X tipo de factor puede afectar y puede hacer la diferencia de un lugar a otro, de un estado a otro. Entonces, tengo como ciertos puntos que quiero hablar con ustedes en este episodio que es importante evaluar al momento de emigrar, y sobre todo acá en Estados Unidos, hablando de este país, cuando decidimos emigrar, los factores que se deben tomar en cuenta y sobre todo la investigación que se tiene que hacer previamente antes de emigrar. Y pues obviamente no todos contamos con, oye, yo voy a decidir dónde voy a vivir, sino que la mayoría de nosotros llega como que tengo un familiar o tengo un amigo en X lugar. Entonces pues nos toca irnos a X lugar porque simplemente nos están dando un punto de partida que es poder recibirnos allí o poder tener a alguien que de repente nos pueda guiar en esto de comenzar de cero en algún lugar. Que es esa mano ayuda, lógicamente. Pero no por eso tenemos que quedarnos en ese lugar si no te gusta, ¿cierto? Y es por eso que este video te puede ayudar y te puede dar herramientas importantes para seguir tu búsqueda si quizás ese sentimiento de no sentirte en tu lugar o no sentir que estás en el lugar correcto es lo que estás sintiendo. Factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de emigrar o si ya estás acá y te sientes así, es más o menos el clima. El clima es algo sumamente importante y creo que lo mencioné al principio del video. Es algo que tenemos que tener presentes y saber si es algo que podemos poner en la mesa como negocio, como negociación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan importante para ti es sacrificar el clima por un estilo de vida, verdad? Y esta pregunta yo me la hice hace antes de pandemia, creo que me la hice, cuando estábamos buscando ciudades, porque honestamente yo estudié en Chicago en el 2014, es una ciudad que amo, me encanta esa ciudad porque te ofrece un estilo de vida súper variado, en actividades que hacer, nunca te vas a aburrir, honestamente. En esa ciudad siempre va a haber algún tipo de actividad, bien sea festival, bien sea familiar, bien sea de pareja, bien sea de soltero, o sea, es como que tiene una gran variedad para estilos de vida distintos, a esto me refiero a familiar, pareja, soltero, y una gran cantidad de actividades en cada uno de ellos. Eh, Porque es una ciudad grande, es una metrópoli, obviamente es una de las ciudades más grandes en Estados Unidos y para mí una de las más hermosas también, porque disfrutas pasearla, disfrutas caminarla y es demasiado linda. Entonces yo me hice esta pregunta, creo que antes de pandemia, por allí más o menos, y yo me preguntaba, oye, ¿qué tan importante es para ti poner en la mesa el clima por un estilo de vida que te gusta, o sea, en cuanto a actividades que hacer me refiero, en X ciudad? Yo, o sea, 100% yo me imagino viviendo en Chicago 100%, o hasta ese punto me imaginaba viviendo en Chicago 100%, porque era algo que vibraba mucho con mi esposo y conmigo, éramos dos, solo nosotros dos, una pareja sin niños, con muchas actividades que hacer y sabíamos que en el momento en el que deseáramos tener niños, pues Chicago iba a seguir siendo un buen match para nosotros. Sin embargo, había un factor que era el clima. Y para mí, honestamente, y creo que agradezco de verdad que me hice esa pregunta, no era negociable el irme a Chicago y dejar de lado, pues, algo que es súper importante para mí, que es el clima. No soporto el frío.
es una ciudad muy ventosa. De hecho, el username que utilizan o el nickname que utilizan para Chicago es The Windy City, la ciudad vientosa, porque honestamente es hermosa, pero en invierno cuando vas es como... Y sobre todo, claro, pues obviamente el transporte público en Chicago es muy bueno y ese es otro tema que voy a tocar. Y pues obviamente cuando tú te mueves, yo por lo menos en ese tiempo me moví en downtown, no era necesario tener carro, el transporte público era demasiado bueno, entonces cuando estabas en invierno era como que caminatas largas que hacías, etcétera, etcétera, y era como que, uff, bueno, con este frío así, como que... Y cuando también evalúas que ya de repente tienes carro, el paliar la nieve, el manejar en invierno, las tormentas de nieve, es como que para mí de verdad no era negociable sacrificar vivir en Chicago a costa de eso. Es cuestión de cada quien, para mí no lo era y respeto quien obviamente lo haga porque es cuestión de prioridades. Y en mi prioridad top número uno, el clima era lo que estaba. Eso por ese lado. Es por eso que es importante que en la búsqueda de ciudades te hagas esta pregunta. ¿Qué tan negociable para ti es el clima? Otro factor que es muy importante en esto de emigrar es evaluar el precio. Yo por lo menos, cuando hablaba con mi esposo sobre ciudades para mudarnos, Chicago estaba en la mesa de mi lado y de su lado estaba Orlando porque a Marcos le encantaba mucho Orlando. A pesar que habíamos vivido allá y no teníamos poder ahorrativo, él sentía que si nosotros llegábamos a regresar, pues íbamos a ir con una mentalidad totalmente distinta, pues ya estábamos maduros, no éramos dos niños comenzando de cero, sino que ya teníamos como un poco más de experiencia y sobre todo experiencia laboral también, que era algo que pues carecíamos de cierta manera cuando vivíamos ahí, cuando comenzamos a vivir allí juntos. Éramos dos niños, honestamente, empezando. Entonces, evaluaba en el mercado lo que era invertir en un lado, invertir en otro. Y pues obviamente mi punto de partida en ese momento era Ohio, Cleveland, donde yo estaba viviendo. Y yo estaba súper clara que los precios de Cleveland no los iba a encontrar en ningún otro lugar. Estaba súper clara que comparar los precios de Cleveland con los precios de Chicago o con los precios de Orlando era totalmente fuera de lugar porque son mercados totalmente distintos, son mercados totalmente turistas, son ciudades totalmente grandes. Orlando por el lado de los parques es súper reconocido y siempre trae turistas al estado, y Chicago por otro lado pues es una de las ciudades más hermosas que tiene Estados Unidos y por ende pues la gente va a Chicago a pasear en todas las temporadas. Y es por eso que es clave, pues no, a veces llega un punto en el que no puedes comparar una ciudad con otra porque hay diferencias y es a lo que yo me refiero cuando estamos en búsqueda de ciudades. Entonces, para hacerles más o menos como una idea, por ejemplo, en la ciudad donde estamos viviendo hoy, en Greenville, los precios de una casa más o menos oscilan entre los $300,000. Más o menos. Puede que consigas una casa un poco menor, pero hablando como de casas nuevas o casas no tan viejitas, alrededor del área, más o menos esos son los precios. Y por ejemplo, si vamos a Chicago, un precio en Chicago es de 550 en adelante, más o menos la información que encontré en internet un poco general. Entonces tú te pones a evaluar y dices, oye, de verdad los precios de un lugar a otro es totalmente distinto, pero ¿por qué? Y ahí es donde viene el por qué. Obviamente, ahora donde yo estoy viviendo es una ciudad súper pequeña, es comparado con Chicago es un pueblo, honestamente. Y pues ahí va el estilo de vida que tú quieras vivir, el estilo de vida que tú desees vivir, ¿cierto? O lo que el Estado te pueda ofrecer. Por ejemplo, Chicago tiene un montón de actividades que de hecho a mí personas me han escrito de Chicago preguntándome por esta ciudad, más o menos cómo es, el estilo de vida. Y lo primero que yo les digo es, mira, si piensas que Greenville es una ciudad que te va a ofrecer las 20.000 actividades que te ofrece Chicago, no, no es así. Greenville es una ciudad pequeña, Greenville está en crecimiento, pero para que llegue al ritmo de Chicago, o sea, no tengo idea de cuántos años van a pasar, honestamente. Posiblemente pues sí suceda, ¿no?
pero estamos hablando de una metrópolis en comparación con Greenville, que es un small town, o sea, es un pueblo. Eh, y por eso pues los precios son más económicos, pero a cuesta de qué. O sea, si tú amas demasiado donde vives, simplemente te parece que los precios están altos y de repente estás pensando en irte a otro lado, pues evalúa realmente si venir a una ciudad pequeña está en tus prioridades para hacer ese cambio. Tienes que ver muy bien la ciudad donde te vas a mudar. Sobre todo viajar, que es lo importante, porque a veces Internet te ofrece demasiada información. Puedes encontrar información en YouTube, puedes encontrar información en páginas web de Internet donde te van a decir más o menos cómo es el estilo de vida en precios, el estilo de vida en gastos, el estilo de vida en mercados, el estilo de vida en transporte, el costo de vida en el lugar, más o menos cómo son los taxes, el número de population, de personas que viven allí, como latinos, qué porcentaje tiene la comunidad de latinos en la ciudad donde estás buscando, pero al final del día, si llegas a la ciudad y no te da clic, y no te da match, y no te da feeling, es irrelevante la información que encuentras en internet, porque si no te gusta y no te sientes en el lugar, es como que no vale la pena. Entonces, por eso es una inversión súper grande el mudarte. Sobre todo cuando ya tienes tiempo, tú adquieres muebles, adquieres carros, adquieres X cantidad de cosas que a veces obviamente unas son más fáciles de mover que otras, pero independientemente el mudarte ya cuando estás radicado acá en este país es un costo grande. Entonces, si vas a poner en una balanza el salir de un estado a otro simplemente por meterte en internet y ahorrarte un pasaje, ok, pero ¿y el precio del traslado de todas las cosas que tienes? ¿Sabes? A veces por gastar $150 o $200, dependiendo más o menos el destino donde tú vayas, vale mucho la pena. Y sobre todo el tiempo, porque te estarías mudando a un lugar donde si vas a hacer una renta de contrato con algún tipo de condominio serían 12 meses. Y te vas a aferrar entonces a una ciudad o a un estado que no te gusta por 12 meses simplemente por no decidir venir antes y explorarlo con tus propios ojos. Porque me ha sucedido, muchas personas me dicen, no, yo he buscado información amplia de Greenville y me voy a mudar tal mes. Y yo les pregunto, ¿ya viniste a Greenville? ¿Ya exploraste Greenville? ¿Te gustó Greenville? No, no he ido, pero de verdad que la información que encuentro considero que vibra mucho con lo que yo estoy buscando. Y yo les digo, te recomiendo que vengas, porque en internet puedes encontrar muchísima información que puede que sea de ayuda, pero nada mejor que explorar por uno mismo. Y ya teniendo la información de internet, pues vendría siendo algo extra. El transporte público también es algo que es una diferencia grande entre un estado y otro. Porque, por ejemplo, acá en Greenville, y siempre voy a partir de Greenville en comparación, honestamente, porque es donde vivo, es donde estoy actualmente y es donde estoy actualizada del estilo de vida, del costo de vida y cómo es vivir aquí actualmente, porque es donde estoy todos los días. Viví en otros estados muchísimos años atrás y pues obviamente quizás alguna información que yo te diga de cómo yo lo viví, ya hoy quizás ha cambiado, ¿cierto? Entonces pues para mí es más fácil hablarte desde el punto de comparación de Greenville. Entonces en Greenville el transporte público no es muy bueno, honestamente. Y te lo digo porque yo misma lo he probado. Yo misma lo he probado. Mi mamá cuando llegó acá, recuerdo vivíamos en el centro de Greenville, no en Downtown, pero vivíamos a 5 o 10 minutos de Downtown más o menos. Y mi mamá trabajaba un poco cerca. Y era todo allí mismo, en el centro de Greenville como tal. Y yo le digo, oye, obviamente no voy a poder llevarte, traerte, llevarte, traerte. Vamos a buscar la manera, ¿verdad?, de ahorrarnos, no invertir en carro todavía. Y vamos a explorar entonces la opción del autobús, a ver qué tal, porque hay rutas de autobús que salen desde este lugar donde vivimos hasta el lugar de tu trabajo.
Entonces, pues qué bueno sería si de repente te ahorras tanto dinero en una inversión de un carro, que obviamente es un poco heavy, porque si lo pides a crédito tienes que dar un down payment. Si no te piden down payment, amigo, piénsalo muy bien. Piensa dónde te vas a meter con el interés que te van a aceptar, pero eso es otro tema. Entonces, teniendo la posibilidad del transporte público, vamos a explorar a ver qué tal y listo, pues obviamente pues sí te voy a poder buscar más veces de las que no, pero vamos a ver qué tal. Y así lo hicimos y estuvimos como 2 meses más o menos con el transporte público. No les digo que es malísimo, porque no es malísimo, estuvimos 2 meses, pero acaba un punto de comparación. Por ejemplo, en Chicago hay trenes, en Chicago hay buses, porque es una ciudad grande, lógicamente. Hay muchas más personas, es una metrópoli, es una ciudad súper, hiper desarrollada. El sistema de transporte es de los mejores, de verdad, que he explorado hasta el día de hoy en Estados Unidos. En comparación con el de New York, por ejemplo, me parece que Chicago es 1000 veces más organizado. Eh, y comparando el sistema de transporte de allá de Chicago con Greenville, obviamente no lo comparé al principio porque es lógico que Greenville es una ciudad pequeña y que el transporte no iba a ser bueno en comparación con Chicago, pero era una opción para nosotros en ese momento. Pero para ti que estás en búsqueda, por ejemplo, es importante que te hagas saber que en Chicago el tren o los autobuses pasan cada 5 minutos y aquí en Greenville el autobús solamente pasa 1 hora, hora y media entre gap, es decir, entre un autobús y otro. Entonces, si sales del trabajo a las 5 de la tarde, por ejemplo, y ya el bus pasó, vas a tener que esperar hasta las 6 de la tarde para el otro autobús. Y es un poco tricky porque es tiempo perdido esperando. Entonces, bueno, eso por ese lado. Acá yo por lo menos hice un research de costos para que tengan una idea de más o menos cómo es el ticket de los precios en bus o tren. Eh, y esos son normalmente tarjetas que ellos te dan para que tú disfrutes del servicio público de transporte. Acá en Greenville, un one-way ticket, que es solamente un ticket que te va a servir para el ride que vas a hacer, es decir, un ticket de solamente ida, cuesta $5, ¿ok? En Chicago te cuesta 2.50. Y una membresía mensual en Chicago te cuesta $85 y aquí te cuesta $75. Entonces los precios no son muy alejados, son $5 más, no, $10 más en la membresía de mensual y casi la mitad menos en Chicago en el precio del transporte. Pero obviamente hace la diferencia porque estoy pagando mucho menos en transporte, ¿ok? Pero el transporte es muchísimo mejor. Pero es en el one way, porque en el de la membresía son 85, entonces ahí tú dices, estoy pagando más, pero obviamente estos $10 valen la pena el montón de horas que me voy a ahorrar esperando un autobús y vivir en Greenville. ¿Ok? Eh, otro factor importante cuando nos mudamos es evaluar los impuestos. Evaluar los impuestos de la ciudad, del estado donde tú te vas a mudar es súper fundamental porque ha sucedido y nos pasó, recuerdo, cuando nosotros pagamos, por ejemplo, los taxes, ¿ok? En Ohio y nos tocó pagar los taxes acá en Carolina del Sur, pues hay una diferencia. Donde en Ohio, pues la diferencia es un poco más favorable. Y obviamente, pues eso varía y es importante saberlo. No les voy a explicar extensamente cómo es ese tema porque realmente prefiero explicárselos como un experto. Pero hay páginas web que te pueden ayudar a saber más o menos las diferencias de cómo es el costo de vida de un estado a otro. Por ejemplo, acá les voy a decir varias páginas web que te dicen información de las poblaciones, incluso te ponen las poblaciones por comunidades, es decir, hispanos, árabes, asiáticos, etc.
te dan la información del clima, cómo es el clima en una ciudad versus otra ciudad o un estado versus otro estado, la salud, los taxes, el costo de vida. Entonces agarren lápiz y papel. De todas maneras, pues si están viendo esto en YouTube, lo estoy anotando acá. Indexmundi.com, movers.com, data-z.org. Una de mis favoritas es mylifeelsewhere.com y numbeo.com. Estas son todas las páginas web o plataformas web que te van a ayudar a poder sacar una comparación de cómo es el costo de vida de un estado a otro y comparar también cómo es el estilo de vida de un estado a otro. En manera general, nada profundizado, es más que todo métrico. Vas a encontrar muchos números, bien sea en precios y en porcentajes, donde más o menos te van a dar una idea de lo que puedes esperar al vivir allí. Pero nada mejor que ir al lugar y verlo tú mismo. El salario también es súper importante verlo, porque cada estado tiene salarios mínimos distintos. Son diferentes en todos ellos. Esto no significa que el salario mínimo normalmente se cumpla, porque por ejemplo el salario mínimo acá en Carolina del Sur son $7. Son $7.25. Y realmente pues los trabajos aquí normalmente comienzan alrededor de 12, pero un promedio general comienza a partir de 15. Y también es importante evaluar el costo de vida en cuanto a alquiler, si vas a alquilar o compras, si vas a comprar vivienda, porque para mí honestamente siento que aquí, por lo menos en Carolina del Sur, el promedio de un trabajo de $15 sigue siendo bajo. Pero obviamente pues hay maneras en las que uno puede ahorrar, en las que uno puede sobrevivir, pero personalmente considero que sí podríamos pagar un poco más, de verdad, porque es un poco heavy en un full time, un pago de 15 la hora, cuando ahora acá de verdad que los alquileres están súper altos. O sea, en comparación hace casi 4 años cuando yo llegué a hoy, y es lógico porque la ciudad está en crecimiento, siento que el sueldo se ha congelado, porque el precio como tal de 15 la hora sigue igual que hace 4 años. Pero tomándolo en cuenta, siempre les digo, prepárense, porque la mejor manera de poder crecer en este país, honestamente, es preparándose. No solamente laboralmente, que agarres experiencia y te paguen más por tu experiencia, sino también educativamente, si tienes la oportunidad de hacer algún tipo de certificación, go ahead. Y es algo que vamos a hablar más adelante, de los tipos de certificaciones que te van a poder ayudar a crecer en este país sin necesidad de tener algún background de estudio o experiencia previa. Los servicios también son importantes, porque los servicios varían mucho. En cuanto a servicios me refiero a agua, luz, gas, de un estado a otro. En un estado o en una ciudad pueden ser un poco más elevados que otros y así. Por ejemplo, para que tengan una idea de un rate, en una casa normal donde viven 2, 3 personas, más o menos puedes pagar por un servicio completo de agua, luz y cuando digo agua también me refiero a aguas negras. Ellos colocan agua blanca y agua negra, y eso sumado a la electricidad puede llegar a un bill más o menos de 120, 150 más o menos. El gas también es algo que se tiene que tomar en cuenta, pero normalmente varía demasiado si tienes cocina de gas o si tienes calefacción, y también depende pues obviamente del lugar en donde tú vivas. Porque si vives por lo menos en el sur, no tienes calefacción, al menos no que yo recuerde honestamente. Si me equivoco, por favor háganmelo saber acá en los comentarios. El estilo de vida. En el estilo de vida yo también digo, y creo que se los comenté a principio de video, lo importante que es definir cómo es tu estilo de vida, francamente. O sea, ¿te gusta rumbear?
no te gusta rumbear, te gusta 100% trabajar, estar tranquilo en casa o eres súper familiar, tienes una familia, tienes hijos, tienes esposa, actividades para que los niños salgan, si realmente la ciudad es apta para los niños, cómo es el estilo de vida en la ciudad. Todo es tan importante evaluar cuando estamos buscando lugar donde vivir, porque honestamente llegamos y de repente vemos que, por ejemplo, si te gusta la rumba, ¿verdad? Y te gusta llegar a tu casa a las 5, 6, 7 de la mañana, y de verdad para ti es súper importante el salir y desestresarte en rumbas, Greenville no es la ciudad para ti. Greenville es una ciudad súper familiar, Greenville es una ciudad súper tranquila, Greenville es una ciudad que apenas ahorita los lugares están cerrando a la 1 de la mañana, creo que 2 de la mañana máximo, pero no puedo darte mucha información de ese mundo porque realmente nunca he sido una persona rumbera. Y y realmente pues tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mi hija, y ahorita estoy centrada en buscar cosas que hacer y actividades para hacer en familia, porque es realmente el estilo de vida que yo tengo hoy. Pero sí te puedo decir eso, si pretendes que de repente mudarte a una ciudad que te ofrezca ese tipo de rumbas, Greenville no es el lugar ideal para ti. Tendrías que evaluar otro tipo de ciudades como por ejemplo Miami, como por ejemplo Orlando. Pero, hablando en orden de prioridades, yo creo que la rumba pues vendría siendo, no estaría en el top, ¿cierto? Em, También es importante hacerles saber sobre las ciudades santuario. ¿Qué son las ciudades santuario? Son ciudades que protegen al inmigrante en cuanto a algún tipo de deportación. Son ciudades que de verdad les digo, busquen en internet súper información sobre ciudades santuario porque van a tener una idea más clara de lo que realmente se trata, de lo que realmente puedes esperar de estas ciudades y cómo te protege a ti este tipo de ciudad. Por lo pronto les voy a decir las ciudades, o mejor dicho, los estados que te ofrecen estas ciudades, estos estados santuarios, ¿ok? En los estados santuarios de acá de Estados Unidos podemos encontrar California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, México, New Jersey, New York, Oregon, Vermont y Washington. Pero también, este es un dato súper importante, hay ciudades santuarios que no solamente están en estos estados. Por ejemplo, Carolina del Norte no es un estado santuario, pero tiene ciudades santuario, lo cuales están en estos counties. Durham County, Orange County y Wake County. Ohio no es un estado santuario, pero tiene estas ciudades, estos counties, que sí son santuarios, como Franklin County, Hamilton County. Tennessee tampoco es un estado santuario, pero tiene a Shelby County, que es un county santuario, o sea, te puede proteger. Y Minnesota tiene al county de Hennepin y Noble. Entonces, obviamente estas son cosas que uno tiene que evaluar. Yo siempre digo, si vas a emigrar, tienes que tener tu comunidad de apoyo y tienes que tener tu grupo de profesionales que te pueda ayudar dependiendo a la meta a la que tú quieras llegar. Por ejemplo, si quieres invertir como inversionista o si quieres venirte con una visa especial que puedas trabajar y tener a tu familia, etcétera, es importante evaluar todos estos casos con un abogado de inmigración. Este es el primer paso. Es como que evalúa tu background, lo que tú puedes, cómo puedes emigrar, qué opciones tienes para pedir algún tipo de visado, si no lo tienes. Pero si ya estás acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y estás en algún tipo de proceso, es importante que tengas este tipo de información porque a nosotros como inmigrantes esto nos protege. Además de que ya tengamos todo nuestro proceso migratorio totalmente tranquilo, pero si no, es importante que lo leas, ¿ok? Es importante también, como les estaba diciendo, conectar con la comunidad, hacer como una red de apoyo cuando tú llegas. Yo siempre digo que la manera más rápida de poder conectar con la comunidad hoy en día es Facebook. Es definitivamente a donde tú vayas, tú vas a encontrar un grupo de Facebook, bien sea un grupo de Facebook local, es decir, con estadounidenses o latino con mucha suerte, que espero que lo consigas donde estés. Porque nada como estar cerca de su gente, o sea, conectar con alguien que te pueda entender en este proceso de ser inmigrante. Aunque no necesariamente todas las personas que hablen español
son inmigrantes, ¿cierto? Pero bueno, en este tipo de comunidades vas a poder encontrar gran información y gran ayuda en cuanto a ayudas que te puedan ofrecer, trabajos que te puedan ofrecer, etcétera. Es como que vas a encontrar a alguien que fue pionero en el grupo, si es latino, obviamente, te va a poder conectar con cosas que deberías saber o tips que deberías saber en el lugar donde estás llegando. Y es muy importante también saber a qué ciudad quieres irte y evaluar el tipo de porcentaje de la comunidad latina que hay, porque por ejemplo, el porcentaje de la comunidad latina que hay en el estado de Florida no es para nada igual con el de California ni con el de acá. O sea, por ejemplo, si estás comparando el porcentaje de comunidad latina que tiene Greenville, Carolina del Sur, con California o Florida, no, o sea, California y Florida tienen unos números totalmente súper, hiper, mega altos porque la mayoría de los latinos siempre se concentran allí. Y bueno, después van buscando, después van subiendo y van encontrando otras opciones. Entonces, tenemos comunidad latina, pero nunca va a llegar a ser tan grande como esta ciudad. Bueno, never say never, nunca digas nunca, pero hasta el momento no es tan grande como esta. Sin embargo, hay muchísimas ayudas, hay muchísimos negocios, hay muchísima red de apoyo y hay muchísima información para los inmigrantes latinos acá en esta ciudad que me encanta. Pequeña, acogedora, no somos muchísimos los latinos en gran porcentaje de números, vamos creciendo sí, pero hay muchísima información que nos ayudamos los unos con los otros. Y bueno, eso es más o menos el tipo de información que quería compartirles hoy. Saben que mis podcasts no son muy largos. Bueno, no sé cuánto tome debe tener como más de 30 minutos, honestly. Pero espero que este tipo de información que les estoy compartiendo hoy los ayude mucho. Siempre me van a ver como con mi tablet o con mi teléfono o con mi hojita leyendo, porque honestamente para no indagar demasiado y perder mucho tiempo, pues me gusta llevar como una organización de de toda la información que les voy a compartir, porque a veces me voy por las ramas, entonces les digo otras cosas y entre eso pues obviamente se va el tiempo. Entonces, para hacer como un resumen de lo que hablamos hoy, vivir en cada estado de Estados Unidos es totalmente distinto en cuanto a estilo de vida, en cuanto a clima, en cuanto a inversiones, en cuanto a transporte público. Y hay una infinidad de información que ustedes también tienen que buscar cuando están en esta búsqueda. Les repito, las páginas que son muy buenas y les van a ayudar a tener como una ciudad versus otra ciudad o un estado versus otro estado para saber el costo de vida de ellos es muy importante. Se las voy a dejar anotadas acá en la descripción de YouTube, pero también se las voy a decir acá. Index Mundi, Movers.com, Dara-ZORG, MyLivesElsewhere.com y Numbeo.com. Y bueno, con eso finalizamos este podcast de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Y como siempre termino con una frase, creo que la frase que más se amolda a este podcast es: emigrar es querer arrancarte los pelos de la cabeza de vez en cuando. Pero no dejes que nadie te lo cuente. De verdad que es una experiencia totalmente única, nos hace crecer demasiado. Si bien es una guerra psicológica, emocional, mental y económica que vivimos cuando llegamos y cuando estamos en el proceso, y todavía seguimos viviendo por acá de este lado, pero honestamente, cuando no estés cómodo en un lugar, muévete. Tan sencillo como eso. Si sientes que te espera algo más, de otro lado, en otro lado, empieza a buscar. Empieza a buscar, empieza a indagar, empieza a investigar y empieza a hacer un research y a encontrar eso que más se asemeje a ti y conócelo antes de dar el paso. Eso es todo lo que les puedo recomendar. Así que bueno, nos vemos en un nuevo episodio. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado información valiosa en este episodio. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Mi Vida en US, en TikTok, Mi Vida en US _, en YouTube, Mi Vida en US _, o simplemente colocan Mi Vida en US. Les voy a dejar los links acá y nos vemos en un nuevo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Bye.